Buenas tardes y bienvenidos a todos los presentes a este acto de homenaje, en realidad de homenaje a una persona importante, muy importante en esta ciudad, sin la menor duda, el doctor Francisco Gallardo, que nos acompaña hoy en esta aula de grados de la Facultad de Filología. Mi compañero y amigo, el profesor Nacho Guijarro, me ha invitado a venir a abrir este acto porque pues tengo la suerte, supongo, sí, la suerte, pues desde luego el gusto, de representar el Vicedecanato de Investigación y Transferencia del Conocimiento. Pero la verdad es que más allá de estar aquí en calidad de vicedecana, estoy en calidad de amiga, de gran amiga de nuestro invitado de hoy, por lo cual me enorgullezco, es una suerte tener a Paco de amigo desde hace muchos años. Así que cuando me lo comentó Nacho, no pude más que agradecerle que tuviera a bien tenerme aquí en esta mesa durante la tarde de hoy. Así que tengo que dar la bienvenida a nuestro invitado, a nuestro escritor, a nuestro novelista, que, como saben, la mayoría de los que nos acompañáis es además un conocidísimo y experto doctor en medicina. Gran parte de esta ciudad conoce al doctor Gallardo, lo paran por la calle, le cuentan que le duele una muñeca o que se han torcido un tobillo, y estas cosas que ocurren, le ocurren a él y le ocurría a nuestro queridísimo amigo desaparecido, el doctor Ismael Yebra, igual pasan los dos consultas por la calle. Y bueno, pues en nuestro invitado de hoy se da la circunstancia de que ha tenido a bien compaginar en su vida profesional dos vertientes distintas, pero no por ello contradictorias, ni mucho menos, sino complementarias, ricas, riquísimas, enriquecedoras para la vida, para su propia experiencia vital y para la de todos los que, de alguna forma, vivimos a su lado con él como amigos que somos. El doctor Gallardo lleva muchos años escribiendo, de hecho distribuye su tiempo vital entre la escritura y su otra profesión, como acabo de decir, y ya en el año 2008 pues, apareció la primera novela, que hoy además vuelve a presentarse porque ha tenido una segunda edición, después de poco tiempo. La primera edición surgió en el año 2008, y esta novela, de la cual yo no voy a hablar porque entonces le quitaría al autor pues, la ocasión de contarnos muchas cosas sobre la razón y el contenido de esta primera obra suya, pero sí, como ustedes pueden imaginar por el título, es una novela que se desarrolla en esta ciudad, que nos permite deambular, recorrer, revivir una serie de circunstancias que ocurrían en esta ciudad de Sevilla en torno a los años 70 y además contadas con una maestría y con una genialidad propia de nuestro invitado. Tras esta primera novela, el doctor Gallardo le dio forma a otra obra magnífica, preciosa, titulada La última noche. Y no es que sea pasión, además, o pasión también por mi propia profesión, porque yo me dedico a los estudios árabes e islámicos, ¿no? Soy arabista, que fue además la razón que en un primer momento nos conectó. Él llegó a la Facultad de Filología hace muchos años, al Departamento de Estudios Árabes, cuando yo todavía era una estudiante en la materia, y entonces empezó a contarme su pasión por la historia de la medicina de Al-Ándalus. Bueno, pues desde entonces, ahí tenía él esa pasión guardada en su ser y la vertió de una forma excelente en esta novela, La última noche, que nos cuenta otra historia, o muchas historias de la Sevilla del siglo XII, de los comienzos de la época almohade, a través de los ojos de una chica, de Sara, que llega a conseguir en el entorno de Averroes, era la nieta,
y consigue adquirir el conocimiento, la ciencia, las habilidades, las estrategias suficientes como para ella misma convertirse en una doctora, en una persona que ejercía la medicina de su época. Es una obra magnífica. Tanto es que ganó el premio Ateneo después de su publicación. Y bueno, pues yo me enorgullezco además de haber estado incluso a su lado cuando la novela aún no había salido, ¿verdad, Paco? Revisando, contando, hablando. Por lo tanto, me siento muy unida a esa obra y también pues hoy lo comparto con ustedes. Después de La última noche, el doctor Gallardo publicó un libro magnífico, profundo, denso, dulce, amable, con un calado muy especial y por una razón muy especial, que lleva por título Cuadernos de San Lorenzo. Es una maravilla para los que somos de esta ciudad o para los que no lo sean, asomarse a las páginas de esta obra que combina una prosa magnífica con un contenido, como les digo, entrañable y con unas imágenes también muy, muy especiales. Si no lo conocen, les aconsejo que lo busquen. Bueno, pues no termina ahí su labor. No pierde el tiempo el doctor Gallardo, como ustedes ven, además de ser un lector empedernido. Y el doctor siguió escribiendo una nueva novela que también se sitúa en Sevilla, en la Sevilla del 19, que lleva por título Áspera seda de la muerte. Una novela intensa, fuerte, muy dura, que también cuenta una serie de historias que se basan, además, en documentos reales, a partir de los cuales él, de una forma excelente, monta una historia que nos conmueve y que también les aconsejo, si tienen tiempo, la busquen y buceen por las páginas de esta publicación, de esta obra. La novela que acabo de comentarles también tuvo un reconocimiento, tuvo un galardón, fue elegida la mejor novela y, por lo tanto, premio de las novelas de la ciudad de Badajoz, ¿verdad? Bueno, pues el doctor Gallardo ha continuado desde aquel momento, naturalmente con tantos reconocimientos. Es natural que tenga ganas de continuar en esta tarea, que ya si era vital, ahora además es como necesidad por parte de todos los que los leemos. Estamos siempre esperando al próximo libro del doctor Gallardo y ha estado preparando junto a su gran amigo, a nuestro gran amigo, el doctor Ismael Yebra, una historia de médicos escritores o escritores médicos. Una obra que verá la luz próximamente, que trabajaron los dos a la limón durante una serie de años y que se publicará pues, dentro de no mucho, como les digo. A esto le sigue la propia biografía del doctor Yebra, que nuestro invitado publicará en breve. Ya está comprometida, con lo cual podremos asistir a su presentación dentro de no mucho. Y sigue trabajando en otra novela que tiene ahora mismo entre manos. No sé si debo ser yo la que continúe hablando de su labor como escritor, sino él mismo, porque si no el tiempo me lo llevo yo y ustedes han venido a oírlo a él y no a mí. Pero bueno, entre tantas obras, tantos éxitos y tantas publicaciones, hemos tenido la suerte de ver renacer el rock de la calle Feria, aquella obra que fue la primera con la que él se iniciaba en esta carrera ya profesional como escritor, y por lo tanto una segunda edición es siempre motivo de alegría, de celebración, y por eso estamos hoy aquí, para celebrarla y para que tanto el autor, que es nuestro protagonista, como nuestro querido profesor Nacho Guijarro, en una conversación distendida y, como ustedes podrán observar, nos cuenten los pormenores de lo que entonces fue ya un éxito y de lo que aún hoy en día sigue siéndolo.
cuando el doctor Guijarro lo vea oportuno, nos dará la palabra y desde el público también podremos participar. Así que bienvenido, Paco. De verdad que es una alegría, ya creo que lo he expresado, ¿no? Muchísimas gracias a todos por estar aquí, que disfruten mucho de esta tarde en esta facultad. Bueno, pues lo primero, dar las gracias a la vicedecana Fátima Roldán por estar aquí presentando el acto. También a todo el mundo que ha venido. La verdad es que es un placer ver esta aula de grados con tanta gente, lo cual demuestra que Paco Gallardo tiene un tremendo tirón popular en Sevilla. Yo cuando me planteé traerlo a la facultad, supuse que, bueno, que ibas a traer un gran número de personas y afortunadamente no me equivocaba. Paco, hace tiempo que quería volver a reencontrarme contigo. Yo te conozco desde que yo era un niño, yo tenía 10 o 12 años y tú eras un gran base de baloncesto del Club Amigos y aquí estamos otra vez reencontrándonos, ¿no? Quizá la pregunta para empezar, de cómo surge la reedición de la novela después de 15 años, cuando, en fin, imagino que han cambiado muchas cosas en el mundo a nivel personal. ¿Ha sido una idea tuya? ¿Fue de la editorial? ¿Has cambiado algo? ¿Has querido cambiar algo? ¿Ha cambiado tu visión de la Sevilla del 78? Quizá podemos empezar por ahí, Paco, si te parece. Sí, bueno, antes que nada agradecer muchísimo la presencia de todos y de todas, ¿no? La verdad que muchísimas gracias por venir. Y bueno, pues está por ahí mi editora, mi coeditora, que bueno, es la que en realidad le da forma al libro y le da esas bonitas ediciones que hace con Miguel Ángel Matellane. Y entonces fue una idea de la editorial. O sea, reeditarlo 15 años después, cuando la verdad que bueno, 15 años son muchos años. Y a mí me pareció buena idea, entonces me plantearon si quería cambiar algo o no cambiarlo. Entonces yo decidí dejarla como está, porque no quería... veía que podía haber algunos cambios que la podían mejorar, pero no quería cambiarla. Quería que fuera la novela que siempre fue, la de 2008. Pero eso sí, con una serie de epílogos, que aquí hay varios culpables de preciosos epílogos sobre la época, en la que se complementa la visión que sobre el año 78 de la ciudad tiene la novela. Entonces, lo bueno de esta reedición es que muchísima gente, muy buenos escritores, buenas escritoras, ha colaborado. Nadie me ha dicho que no, que lo cual para mí fue incluso, y valga como recuerdo, el gran Jesús Quintero me dijo que sí, que iba a escribir algo, y no llegó por sus circunstancias que todos más o menos conocemos, pero que hubiera estado muy bien que hubiera colaborado también. Agradecerle muchísimo a los que estáis aquí, que habéis escrito, y a los que no están, porque el libro es otro y se convierte en un documento de un movimiento que hubo en Sevilla, que yo lo llamaría de romántico, ¿no? El último romanticismo, ¿no? que hubo aquí. Y entonces hubo una eclosión de música, una eclosión de juventud, coincidió con un momento político, coincidió con unas circunstancias que hizo que, antes que incluso que la movida de Madrid tan famosa, o lo que llamaban el rollo de Barcelona, pues existió aquí, ocurrió aquí en Sevilla, y empezó a finales de los años 60 y acaba precisamente en la época de la novela. Venga, perfecto. Y te quería preguntar, por ejemplo, ¿ha cambiado en algún momento, en algún sentido, tu visión del 78, de cuando era joven, cuando un tal Camí iba a estudiar a la biblioteca del rectorado? ¿Sigues viendo de la misma perspectiva ahora que, en fin, todos tenemos 15 años más? ¿Ha cambiado un poquito? Básicamente, ¿es la misma Sevilla la que tú sigues teniendo en tu mente, Paco? Bueno, yo voy a contar cómo surgió la novela. Yo en aquellos años, en el año 78, yo iba
77, 78, 79, 80, yo iba a Bruselas a trabajar como auxiliar de... Yo estudiaba medicina y los veranos me iba a un hospital de Bruselas, a un servicio de geriatría para personas mayores, y entonces estuve 3 veranos y viajé mucho con Interrail por Europa en aquella época. Y entonces, en una de esos viajes, en unas circunstancias diferentes a la del libro, yo vi a Bob Marley en Ámsterdam. Me impresionó muchísimo aquello. Me impresionó muchísimo aquel hombre. Y yo le escribí una carta a unos amigos míos, entrañables, Julia Bermudo y Fernando Ortigosa, le escribí una carta contándoselo. Y en esa carta, que yo recibo cuando en el 2008 aparece el libro, recibo la carta que yo le mandé en el año 1978 a mis amigos. Y en esa carta estaba la sinopsis de la novela. Yo había olvidado la carta, pero no había olvidado la novela. Entonces la novela es lo que se cuenta en el año 78. Entonces es un poco sorprendente, pero es así, fue así. Entonces a partir de ahí, bueno, pues mitad ficción, mitad realidad, hay cosas que son ciertas, otras que no. Hay el personaje de Camille, pues soy yo y no soy yo, que es lo bonito de la novela, ¿no? Que te permite jugar con parapetearte detrás, ¿no? o mostrarte. Yo cuando salió, pues la verdad, le eché mucho valor porque eso de exhibirse es una cosa, no es fácil, es decir, porque quiera o no, la gente veía en la novela, pues veía cosas, veía o intuía cosas, ¿no? Pero en realidad me alegré mucho porque me quitó un poquito ese pudor, ¿no? Y bueno, aceptar la crítica es una cosa que está muy bien, que la gente critique tu libro, que afortunadamente he tenido muy buenas, pero que también a alguien no le gusta, pues no le gusta, por esto, por lo otro, pues muy bien, ¿no? Entonces todo ese aprendizaje vino con esta novela, ¿no? Y por eso yo le tengo mucho cariño a esta novela, porque todas las demás que Fátima, en su cariñoso recorrido por todas, les tengo mucho cariño, pero esta es un poquito especial, porque yo tenía una novela que no vio nunca la luz, porque fue la primera que le entregué al editor, a Miguel Ángel Matellanes, y entonces un día me llamó y me invitaba a comer. Entonces yo pensé, digo, bueno, voy a comer de la literatura, qué bien, por lo menos hoy voy a comer en un argentino, querido Ángel Leiva, en un argentino, de la calle Salado. Y entonces lo primero que hace es devolverme el manuscrito y me dice que esa novela está muy bien para 4ª novela, pero no para primera. Entonces me la devuelve y entonces yo digo, bueno, ¿para qué me ha invitado este hombre? Y entonces a mitad de la comida o así dice, ¿qué estás escribiendo ahora? Yo llevaba la mitad de esta novela, aproximadamente, y me dice, esa la quiero y no la había ni acabado. Estas son las cosas del mundo de la edición, que tú conoces también, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues tuve la suerte, bueno, y aquí está Charo, y tuve la suerte de poder escribir con un respaldo de saber que las cosas que escribía se iban a publicar, ¿no? Que hay mucha gente que escribe muy bien en esta ciudad y que tiene muchas dificultades para publicar. Yo he tenido suerte, como en tantas otras cosas, ¿no? Como en la medicina y demás. Y entonces la historia de esta novela, al venir de ahí, a mí lo que me hace ilusión es que siga flotando, ¿no? Y que incluso gente joven que lógicamente no la conocía, pues la conozca ahora, ¿no? Y, por ejemplo, la gente de Sevilla, Paco, cuando la publicaste, o tanto conocidos como no conocidos, ¿qué tipo de recepción tuvo? Porque es una novela, en principio, bastante muy de Sevilla, muy local, ¿no? Que realmente sí, retrata magistralmente lo que era la Sevilla de la transición, ahora que está tan cacareada, en fin, el año de la Constitución, que también aparece de forma soterrada en la novela. ¿Cómo fue recibida a nivel local, tanto por tus amistades como, bueno, los medios, por ejemplo, sevillanos? También Sevilla es una ciudad bastante peculiar, para bien y para mal, ¿no? Tú tocas un tema, bueno, que es poco tradicional, ¿no? En la Sevilla de la Semana Santa de la Feria, tú tocas un poquito la Sevilla menos ortodoxa.
Bueno, la verdad es que fue bien acogida. A mí me dio mucha seguridad porque yo salí un poco perdido, no sabía muy bien que fuera finalista del premio muy prestigioso de Gijón, el Tigre Juan, ¿no? Entonces yo ahí me quedé un poco, digo, bueno, pues tan mal no lo he hecho, ¿no? Pero eso me ayudó mucho porque era una referencia externa de Asturias, ¿no? De Oviedo. Y con un jurado bastante... Luis Mateo Díez, yo creo que eran gente que... Y entonces pues me dio un poquito más de seguridad. Y luego a nivel, bueno, pues yo creo que a mí personalmente lo que más me gustó es la acogida que tuvo en la calle Feria, ¿no? O sea, que para eso estaba escrita. Pues cuéntanos cómo fue, Paco. Bueno, ¿Te invitaban en todos los bares o el Vizcaíno? No, ahí tuvo que ver mucho mi queridísima librería del Gusanito Lector. Y entonces pues el libro se movió muchísimo en la calle Feria. O sea, la gente del barrio compraba el libro. Entonces, bueno, un poco lo que más me gustó, ¿no? Que tuvo su repercusión en donde tenía que tenerla. Luego ya pasaron muchas cosas bonitas con el libro, gente que te escribía de fuera, ¿no? Y gente que hacía reseñas, no sé, en un periódico de Galicia o sea que no se quedó en el ámbito local, ¿no? local. Tuvo una cierta, bueno, tampoco es que fuera pero que yo esperaba una difusión un poquito mucho menor. Si se ha reeditado será también por algo, Paco, ¿no? Después de 15 años. O sea, Pregúntaselo a los editores. Pregúntaselo a los editores a ver por qué algún tipo de pozo, ¿no? No, a mí me ha hecho mucha ilusión, en primer lugar, la portada del cuadro de mi amigo Manolo Cuervo, que es amigo desde la juventud, que es un cuadro que tenemos en casa, un cuadro que yo sé que lo hizo con mucho aprecio, que le puso mucho de sí, de Manolo Cuervo, y luego lo que es la edición, que me parece también bonita, y me parece una edición muy, muy cuidada. Y luego, pues bueno, volver un poco a lo que te digo. No, aquí no he salido solo. En el año 2008 salí solo ante el peligro, a ver qué pasaba. Y aquí hay mucha gente arropando, ¿no? Entonces, no sé, si sirve para que quede como documento de la época, pues estaría bien. Bueno, también es buena señal que se hayan animado a apoyarte, ¿no? Eso también sí. es un voto, ¿no? De calidad que le están dando a tu novela, ¿no? Que de alguna forma, bueno, tiene un cierto prestigio también de estar contigo, ¿no? ¿Tuviste algún tipo de modelo de novela o bien sobre Sevilla o novela musical? Dado que realmente estabas empezando literalmente tu carrera, no, ¿te guiaste por algún tipo de autor o de autora o de tanto...? No, esa novela es puro ejercicio de memoria, en memoria, sin consultar nada, ni referente, ni fuentes, ni datos, ni nada. Memoria, tirar de la memoria. Bueno, ya habían pasado 30 años, realmente. Habían pasado 30 tuviste años. que hacer un esfuerzo notable, ¿no? Sí. Y también, por un lado, había cosas que también eran complicadas, ¿no? Porque esta novela narra el comienzo de una epidemia que fue de la que amigos míos, epidemia de la heroína, que fue un equivalente a una gripe, un COVID en la población joven. Hay datos estadísticos de gente que murió muy joven, ¿no? Porque la libertad, la democracia venía sin manual de instrucciones, que eso fue el gran problema, ¿no? Nadie sabía cómo manejarlo. Y entonces, bueno, quise reflejar eso ahí. Y ahí comienza lo que luego, que me gustaría nombrar y celebrar, un magnífico libro de Fernando Mansilla que se llama Canijo, que me parece una obra de arte, me parece una maravilla. Y entonces eso ya es lo que aquí se insinúa, ya en la década de los 80 se desarrolla. Y Fernando Mansilla lo contó muy bien y de primera línea. Entonces, eso es un poco lo que pretendía esta novela. Entonces, no ahorrarme cosas
que por desagradable estaban ocurriendo. Sí, que tiene un pozo, la novela, también un pozo bastante Sí, un poco amargo, ¿no? dramático y amargo. Empieza de forma quizá un poquito muy vitalista, ¿no? Pero luego, y no voy a destripar lo que pasa al final, pero es verdad que la novela va cambiando paulatinamente de tono, ¿no? Que es bastante, a mí por lo menos me ha parecido bastante llamativo, ¿no? Sí. Lo que empieza siendo una explosión de Claro, color. un canto a la amistad, ¿no? El tema del viaje, ¿no? Que vais todos juntos, ¿no? El tema de los bares, ¿no? Y de repente la novela se va complicando. El último tercio cambia radicalmente. Las últimas páginas parece otra novela muy distinta, ¿no? Que me parece por tu parte un acierto, ¿no? Ese cambio también de tono, ¿no? Esa novela también tiene un homenaje a Julio Cortázar. Y a Rayuela, ¿no? La cita muchas veces. A Rayuela. Y la maga, ¿no? La maga, sí. París, ¿no? Lo mencionas mucho. Sobre todo, yo he visto sobre todo Cortázar por un lado y luego obviamente Kerouac por otro, ¿no? El viaje en carretera hasta Ámsterdam. Esos son dos referentes que tú juegas con ellos constantemente, ¿no? Y los homenajeas todo el tiempo, ¿no? Por supuesto, aparte de Camus, ¿no? Que ese quizá el más obvio, ¿no? Albert Camus me parece a mí el escritor más íntegro que yo he conocido, ¿no? Entonces Camus es un referente siempre para mí, porque fue un hombre que mientras en París, pues Sartre y Simone de Beauvoir y tal estaban en los cafés. A los que les pegas un buen palo, ¿no? Un momento dado, les pegas un buen zurriagazo a los dos, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, la madre de Camus, lo cuenta él, la madre de Camus era un personaje maravilloso. Él cuenta como mientras estaban discutiendo los intelectuales en el Café de Flor, pues su madre iba en un tranvía al que ponían bombas, ¿no? Y decía, mi madre está en Argelia y allí ponen bombas, ¿no? Entonces era muy teórico. En París, yo soy del Frente de Liberación, pero el Frente de Liberación le estaba poniendo bomba a su madre, claro. Entonces esa era la contradicción que Camus quiso expresar. Pero la madre de Albert Camus era una maravilla. Cuando le dieron el premio Nobel, le recibió el presidente de la República a Albert Camus y habló con la madre por teléfono. Después Albert Camus le dijo, mira, he estado con el presidente de la República Francesa en el Palacio del Liceo y tal, y le dijo ella, dice, hijo, esto no es para nosotros, eso no es para nosotros, ¿no? Era un referente de Albert Camus. Entonces a mí ese camino difícil que tuvo Camus, porque recibía muchas críticas, pero porque buscaba una vía que era mucho más auténtica que una postura. Quizá el tiempo parece que le ha acabado dando la razón. El tiempo, ¿no? le ha dado la razón, sí. Pero que eso, que me llamó, justamente me sorprendió, bueno, que en un momento dado mencionas a Sartre y a su esposa, creo que dice, en una conversación, y realmente los critica muy duramente, ¿no? Sí, porque criticaron mucho a Camus, y le criticaron la libertad de Camus, la independencia de pensar como él quería. Entonces, para mí es un referente y por eso pues el protagonista se llama Camus. ¿Y sigues manteniendo la admiración, por ejemplo, por Kerouac y por Cortázar? Sí, porque Cortázar, por ejemplo, desde que falleció, parece que cayó un poco en el olvido, ¿no? Y hoy en día realmente es complicado verlo en los medios, ¿no? Pero tú lo homenajeas constantemente, y también Jacques Kerouac, ¿no? Sí. Que a veces es un escritor que siempre hemos mirado siempre a la gente más joven, pero bueno, ¿hasta qué punto todavía mantienes esa pasión por los dos o se ha ido matizando con el paso de los años? Totalmente, toda esa gente que escribió de otra manera, como Jacques Kerouac. Jacques Kerouac para mí es el que abre la generación Beatnik. Bueno, tú de eso sabes mucho más que yo. Un poco más y el que a mí me interesó mucho, más que el postureo de esa generación, la obra de esa generación, en la pintura, en la literatura, los que concretaron esos movimientos en una obra concreta. Y Kerouac indiscutiblemente fue de los grandes, o Gilbert, o esta gente. Entonces, aunque yo vivía en el barrio San Lorenzo, curiosamente yo tenía como unas ventanas al mundo, que es una forma de vivir. También, no sé, yo he leído Rayuela en la Plaza San Lorenzo, o he leído a Jacques Kerouac en la Plaza San Lorenzo, ¿no? Quiero decir que eso es, para mí, no había una contradicción. Y además pues, tuve la posibilidad de hacer mucho Interrail y conocer Europa un poco en aquella época, como se iba en los Interrail, ¿no? Y todo eso hizo que mi visión de Sevilla se reforzara en lo esencial.
Y lo anecdótico y demás, pues me interesa mucho menos. Pero lo esencial de Sevilla, que por eso estoy aquí, porque afortunadamente no caí a las tentaciones de quedarme. Por ejemplo, en Bruselas me pude quedar en París, me pude quedar en Seattle, me pude quedar en algún sitio más, no me recuerdo ahora. Pero yo siempre tenía la sensación de que si yo me quedaba no iba a regresar más. ¿Y alguna vez estás arrepentido de no haberte quedado por ahí? O... No. La verdad es que ahora estoy escribiendo un poquito sobre la idea de la persona que yo pude ser y que no he sido, ¿no? Por ejemplo, si me hubiera quedado en Seattle, que tenía unas condiciones de una beca de 4 años, unas condiciones que posiblemente laborales muy buenas. Allí llueve mucho, Paco. Exactamente. Todo llegó el paraguas. Sevilla... Pero hay muy buen salmón, ¿eh? Sí. Salmón del que comemos aquí no... Pero no tienen el morapio, ¿no? Allí no ha habido morapio. No, el morapio no. Si no hay morapio y pringá, no hay nada de qué hablar, Paco. La plaza de San Lorenzo siempre estaba muy lejos y entonces yo creo que eso era lo que a mí siempre estaba muy lejos. Esa era otra de mis preguntas. Tú eres claramente, creo que he visto por ahí uno de tus hermanos, sois 4 hermanos. Tú eres claramente carne de San Lorenzo y tu último libro, si no me equivoco, cuéntanos un poquito, es así un poco como tu Macondo, ¿no? Particular, tú siempre lo reivindicas mucho, bueno, escribes habitualmente, yo alguna vez te he visto en la taberna San Lorenzo tomándote tu cervecita, te has mantenido fiel a tus raíces, ¿no? Y eso, cuéntanos, claro, tú que has viajado tanto, ¿cómo se puede compaginar eso, no? Es que se puede ser muy universal desde un banco de piedra de la plaza, vamos, que no, yo no le veo ningún tipo de... Pero lo que sí, el Cuaderno San Lorenzo es un libro que es muy curioso porque lo escribí en el teléfono, porque yo lo escribía y colgaba algunos fragmentos en Facebook. Y entonces me di cuenta que era un libro, y este es un libro de orfandad. Es decir, mi padre falleció en el 1989, pero mi madre falleció, va a ser para 4 años ya, y cuando yo me quedo solo, pero completamente solo, aunque tenga mi magnífica familia, mis hijas, me amen, pero te quedas solo, por muy mayor que sean tus padres, te quedas huérfano. Entonces yo tengo una anécdota con el gran Julio Manuel de la Rosa, que aquí le hicieron uno de sus últimos homenajes en esta aula. Yo cuando falleció mi madre, fue un sábado, bueno, la enterramos un sábado santo, y el lunes pues yo no pude ir a trabajar, entonces yo llamé, anulé la consulta y me fui a dar vueltas por Sevilla. Y entonces yo iba como perdido dando vueltas por Sevilla, y entonces se lo conté a Julio, porque en aquellos años, en los últimos años de Julio, iba mucho a verlo allí a su casa, a Los Remedios, abajo, y quedábamos. Y entonces le digo, mira, que yo me preguntaba, ¿dónde vas? ¿Dónde vas ir dando vueltas? ¿Qué haces? Y me dijo Julio, con esa mirada que tenía, ¿dónde vas, desgraciado? Y me dijo, estilo indirecto libre. Que habíamos discutido mucho sobre el estilo indirecto libre. Y hablando de Julio, nos quedamos con las ganas de que estábamos organizando una jornada que era Faulkner en San Lorenzo. Es decir, no tiene nada que ver Faulkner con San Lorenzo. Entonces se reía mucho con esa idea, ¿no? Y bueno, pero todo, ponencias y todos los que participan, ponencia escrita, todo Faulkner en San Lorenzo. Entonces, bueno, entonces el libro de cuadernos salió como una necesidad de recuperar la infancia o de reafirmar que aquello fue verdad. También tiene fotografías, ¿no? Para quien no lo conozca, son textos tuyos y fotografías que ilustran tus textos, ¿no? Que muchas son de una tono muy lírico, ¿no? Muy evocador, ¿no? Sí, son fotografías que nos hacía una tía, mi tía Luna, que afortunadamente todavía vive, entonces que era muy moderna para la época, tenía una cámara, y entonces nos iba fotografiando a los 4 hermanos constantemente. Gran parte de las fotografías son de ella. Y entonces, bueno, era como una memoria también gráfica, pero en el fondo es como una necesidad de afianzar de que eso fue verdad. Si nos hemos hecho preguntar, ¿siempre has vivido en Sevilla, en San Lorenzo, en el barrio, o nunca...?
Bueno, he vivido en La Alfalfa, en nuestra querida Victoria e Ismael, que cuando unos 10 años gloriosos estuvimos allí. ¿Sin movida? ¿No tuviste movida en esa época de La Alfalfa o no llegaba la movida? No, La Alfalfa estuvimos 10 años, regresamos a San Lorenzo y entonces el gran Ismael Yebra pues nos hizo un discurso en castellano antiguo a Mamen y a mí y a las niñas despidiéndonos de La Alfalfa. Y entonces poniendo una serie de condiciones para poder abandonar La Alfalfa. Y hay una anécdota que nosotros nos fuimos a la playa 15 días, volvimos y lo primero que encontramos es una postal de Ismael Yebra. Y yo leo la postal y la postal dice, ¿qué tal el viaje? Las niñas, fue un viaje muy duro, el jet lag, ¿no? El traslado de La Alfalfa. Y entonces yo cojo y le digo a Sara, mi hija Sara, le digo, vete al estanco y compra una postal de San Lorenzo, de la plaza. Y la trajo y vino corriendo y me preguntó, dice el estanquero que si el sello es para España o para Europa. Y digo, ¿para Europa? y por ahí debe tener Victoria, ahí debe haber con un sello de Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues la Alfalfa es inevitable, pero gran parte de la Alfalfa, querida Victoria, es Ismael Yebra para nosotros, ¿eh? Y Ismael, yo lo conocí cuando llegamos y la Alfalfa, según Ismael Yebra, en su libro lo cuenta muy bien, la Alfalfa, ese pueblo más cercano a Sevilla, como le llaman, pues eso lo vivimos muy a tope, las niñas también, mis hijas. Entonces somos un poco alfalfeños también, ¿no? O sea que, te ha quedado un pozo, ¿no? Sí, ha quedado, sí. Y de hecho todavía pues voy a trabajar allí, me gusta ir. Claro, que trabajas al lado, efectivamente, ¿no? O sea, me gusta ir a Alfalfa. Sí. ¿Y vas en avión o cómo pues, vas a trabajar? En metro. Metro. Bueno, ya que hablamos de San Lorenzo, Paco, ¿tú cómo definirías cuál es la esencia? ¿Qué define San Lorenzo en un barrio tan especial, tan Semana Santero, con su bodega San Lorenzo, con esa plaza, con el sardinero que tú mencionas varias veces? ¿Qué dirías tú que es la esencia de ese barrio tan peculiar de Sevilla que tú conoces tan bien, Paco? Para mí el barrio, para mí hoy lo hablaba curiosamente con los dos que mandan en el barrio, que son el sacristán de la parroquia y el sacristán del Gran Poder. O sea, entonces, son las fuerzas vivas del barrio. Y es verdad que aquel barrio que vivimos de niños, con ellos eran un poco más pequeños, pues a mí lo que me gustaba de ese barrio es que allí nadie preguntaba el apellido ni nada. Allí había una casa grande con gente que pasaba dificultades económicas muy grandes. Había un hijo de una marquesa que vivía por Santa Clara, pero todos jugábamos en la plaza y nadie preguntaba, este se llama fulanito, este Pepito, y nadie hacía, era un barrio muy interclasista, era un barrio que era casi un pueblo, y evidentemente eso ya no existe. Te iba a decir, ha cambiado, supongo, ¿no? No existe. Como todo el Lo centro, que pasa es que quedan algunos rasgos todavía que perduran de aquel barrio. Bueno, la lechera, que bueno, en el libro están la lechera, el Angelito, la tienda de comestibles, todo ese casi, por otro lado, muy italiano, ¿no? Muy feliniano. Pues eso existió y eso fue una infancia absolutamente entrañable. Y entonces ese barrio persiste todavía un poco, aunque está muy cerca del turismo, pero todavía existe, todavía hay una cierta vida de barrio. Fue un poquito tu Amarcord, ¿no? Como la película de Fellini, ¿no? Sobre, sí, creo que era Rimini, ¿no? La ciudad de Fellini, pues igual, ¿no? Sí, fue tu Amarcord particular, ¿no? Había una parte que quizá para mí la parte más emotiva, que reconozco que me tocó la fibra, cuando hablas de tu abuela. Creo que es tu abuela María, me parece, ¿no? O una abuela por María lo menos. Jesús. María Jesús. Yo creo que esa parte, por lo menos, cuando yo he leído, esa página está muy cargada de emotividad. No sé si puedes comentar algo de ese apartado, ¿no? Luego también he visto en tu página web que tienes una semblanza, también de hecho, vuelves a hablar de tu abuela. Se ve que tiene mucha importancia en tu formación. Como García Márquez dice que tú de chiquitito que escuchabas historias que te contaba, ¿no?
que como García Márquez, que tenía un abuelo que un día se lo llevó a que conociera el hielo. El hielo, ¿no? Hoy que no ha podido venir el profesor Camacho, ¿no? Que es gran experto en García Márquez. Exacto. Lástima Hay que mencionarlo, el profesor sí. Camacho, ¿no? Que no ha podido estar aquí. Exactamente. Pues cuéntanos un poquito, esa página ahí, yo creo que la novela adquiere mucha emotividad, ¿no? Mi abuela también tenía su realismo mágico. Mi abuela me hacía tortillas sin huevo. Entonces... ¿Y eso cómo estaba, Paco? ¿Eso era comestible? Eso estaba buenísimo, eso estaba buenísimo. Lo que yo pretendía es que el huevo no se viera en la tortilla, ¿no? Porque si se veía el líquido, ya me costaba comerlo. Entonces ella lo hacía de tal manera que era una tortilla sin huevo. Entonces tenía ese realismo mágico también, me contaba muchas historias. Leía constantemente unas revistas de San Antonio. Entonces yo recuerdo a mi abuela leyendo y yo leyendo algunos libros, ya con 8 o 9 años, que me regalaba mi tía Luna, y eso era perfecto, mi abuela leyendo los boletines de San Antonio y yo leyendo el libro. Entonces eso era una maravilla. Entonces mi abuela para mí fue una mujer que se vino a Sevilla en la posguerra con 3 hijas, viuda, y con 2 sobrinos, y mantuvo a todos, y vivió para todos, y se olvidó de ella, creo que lo pongo, ella se olvidó de ella y se dedicó a los demás, y por supuesto a sus nietos y demás. Entonces mi abuela tiene un peso enorme, fue la única abuela que conocí, los otros 3 no conocí. Entonces la abuela María Jesús, yo creo, para todos los hermanos es algo mucho más que una abuela. Es esa página se nota que ahí hay un sentimiento muy profundo. Digo, yo cuando lo leí muy poderoso. Una mujer muy valiente, una mujer muy entrañable al mismo tiempo. Entonces falleció demasiado joven también. Fue la primera vez que... Pero en fin. Entonces yo quería hacer un homenaje a mi abuela, claro. Pues nada, creo que te felicito porque te ha quedado magistral. También, en fin, no quiero abusar mucho del respetable. También te quería comentar, la novela es una enciclopedia musical, ¿no? Sí. En fin, Bob Marley, Paco Báñez, hay Tú siempre has tenido ese afán por la música, a la par que la literatura. Igual, escuchas mucho música, por ejemplo. Por ejemplo, me ha sorprendido que casi no hablas de los Beatles, ¿no? Que, no sé, yo que soy muy Beatlesmaniaco, no sé si es que no te pillaron una época diferente o no te... Pero realmente prácticamente en cada página hay una referencia musical, ¿no? ¿Siguen manteniendo esos gustos musicales? ¿Han cambiado? No, sí. ¿Escuchas la misma música que cuando tenías 18 o 20 años? O... Aquí está mi musa particular, que se llama Rosa María Pinto, que hacía unos programas en LVG-FM. La voz del Guadalquivir, ¿no? La voz del Guadalquivir. Aquella Ponte, ¿no? Y escuchaba mucha música que ponía ella. Y iba un poco por la estética por ahí, ¿no? Los Creedence, Allman Brothers, Janis Ian, todo eso lo King Crimson también menciona. King Crimson, ¿no? También, sí. Toda esa música, esa emisora tan fantástica que hubo, que era LVG-FM, y a partir de ahí como me aficioné mucho a la música. ¿Y sigues todavía escuchando mucha música? Sí, intento, lo que pasa es que ahora suena diferente en Spotify, ¿no? Pero sigues teniendo los mismos referentes musicales, has cambiado. Sí, bueno, busco... ¿Te ha pasado a Rosalía? No, pues no, con todo mi respeto para Rosalía, pero no es que tenga nada contra ella, pero que la música que busco gente joven que está haciendo cosas muy buenas, y entonces sí las busco en Spotify. ¿Y alguien que nos puedes recomendar o se te viene algún nombre a la...? Bueno, curiosamente muchos son lo que eso se llama genéricamente músicas del mundo. Entonces a lo mejor es un grupo de Mozambique o de la alfalfa mismo, ¿no? O de la alfalfa mismo. Pero me gusta muchísimo eso que llaman músicas del mundo o world music. Eso me gusta y siempre intento ponerme música cuando, sobre todo, intento escribir. ¿Y, por ejemplo, sigues escuchando mucho, por ejemplo, a Bob Marley o...? Sí, de vez en cuando sí, claro. Sí. Y luego también inevitable en esta novela con ese título Triana, ¿no? Sí, Triana. Tú viviste Triana en su máximo apogeo, en fin, imagino también la muerte de Jesús de la Rosa. Sí. ¿Qué supuso para ti Triana? Además también Triana que continúa con una peripecia un poco surrealista, ¿no? No sé, sí. qué supuso para la gente, sobre todo para la gente de tu generación, creo, ¿no? Que realmente
os creasteis con Triana en Sevilla, que era un grupo que arrasó en toda España, ¿no? Que supuso Triana en tu juventud. Paco, la tuya, la de tu generación. Triana fue quien supo recoger todo lo que había, el que hizo la fusión perfecta entre pues la canción española que cantaba mi madre o que escuchaba por la radio, Concha Piquer, y la calle Feria, el niño de la calle Feria, Jesús, el niño poeta de la calle Feria, recogió eso y lo plasmó de una forma única. De hecho, se sigue escuchando. Estamos en 2023. Él falleció el año 83. Entonces, cada capítulo del libro tiene una canción, es el título de una canción de Triana. Que, por cierto, Señor Troncoso es el título de una canción de Triana y del capítulo. Era un guardacoches que estaba en la calle Jesús Gran Poder. El guardacoches que estaba allí. Ese barrio, ¿no? Otra vez, ¿no? Claro. El barrio, y estaba también en el Pozo Santo. Y entonces Triana ensayaba, antes de irse a Madrid, ensayaba en el Pozo Santo. Se hicieron muy amigos de él y la canción es un homenaje a este guardacoches. Y entonces son cosas muy próximas, ¿no? Que había. Y luego también no hay que olvidar Silvio, ¿no? Silvio, que fue inmenso, ¿no? Silvio, nosotros estábamos en la facultad y íbamos a verlo donde tocara. Y incluso pueblos que tocan Morón íbamos a ver a Silvio Morón. Claro, era un espectáculo verlo, ¿no? Éramos silvistas o como se diga, ¿no? Como no quiero alargar mucho más, Paco, te quería preguntar, lógicamente, la gran novedad de esta edición de la novela es el apéndice final, que creo que me ha parecido muy original. No sé si la idea es tuya, fue de la editorial. Te quería preguntar por una parte de eso, luego también, ¿cómo decidiste a qué personas...? Porque, por ejemplo, te comentaba que hay gente que creo que ni siquiera había nacido en esa época, en el 78, ¿no? Pero claro, aportan una visión muy novedosa y muy... Sí, pero la mayoría sí vivió aquello, ¿eh? Yo no sé si tenemos tiempo, pero a mí, como agradecimiento... Está Antonio, por ejemplo, está Paco Correal, están varios aquí, está Juan Lavillán, gente que ha colaborado. Pues yo voy a... Estás en tu casa, Paco. Si la vicedecana no lo impide, sí. ¿Qué manda ella? Tengo que poner la jefa. Pues nada, eso nos pasa a todos ya, Paco. No. Yo simplemente... Pero es una nómina muy generosa, de participantes. Se confirma que Paco Gallardo tiene muchísimas amistades y mucha gente lo aprecia y lo admira en Sevilla. Reyes Aguilar, Esperanza Alcaide, la librería El Gusanito, José Amuedo, José María Arenzana, que está por allí, Antonio Cano. Están por orden alfabético, ¿verdad, Paco? Orden alfabético. Diego Carrasco, que lo cuenta desde Barcelona, Marta Carrasco, Salvador Compán, José María Conjet, Paco Correal, aquí presente, Eduardo Cruz Asillona, Luis Delgado, Eva Díaz Pérez, Ignacio Díaz Pérez, Antonio García Barbeito, Reyes García Doncel, Gonzalo García Pelayo, Javier García Pelayo, Curro González, José Iglesias Blandón, Manuel Imán, Charo Jiménez, Víctor Jiménez, que también está por aquí, Alejandro Luque, Félix Machuca, Manuel Machuca, Fran Matute, Antonio Molina Flores, Mercedes de Pablo, Manuel Pedraz, Víctor Pérez Escolano, Rosa María Pinto, Pibe Amador, José Antonio Ramírez Lozano, Antonio Rivero Tarabillo, Francisco Robles, Antonio Rodríguez Almodóvar, José Luis Rodríguez del Corral, José de la Rosa, que es el sobrino de Jesús, que cuenta, eso lo voy a contar, una anécdota cuenta
como la madre de Jesús, que era el pequeño, aunque era muy grande, pero era el pequeño, en el Polígono San Pablo le compró un piano enorme de cola para que el niño fuera a verla, ¿no? y tocar allí, ensayar allí. Y entonces, en un piso del polígono, imaginar un piano de cola enorme, eso lo cuenta el sobrino, ¿no? Amparo Rubiales, Javier Salvago, Guillermo Sánchez, Paco Sánchez, Pura Sánchez, Pepe Serrayé, Alfredo Valenzuela, Juan Villa, Ismael Yebra, que titula El rock de las tabernas y es uno de sus últimos escritos, y José Antonio Zamora, el fotógrafo. Como veis, la verdad, agradecimiento a todos los que estáis aquí. Es una maravilla. La idea fue tuya, Paco, porque esto es muy poco habitual, ¿no? Sí, fue mía para lo que te dije antes, para enriquecer el libro, en el sentido de que pudiera quedar como un documento, algo más que la novela, y por otro lado, porque es un lujo con esta gente sacar que colaboren en un libro, ¿no? Claro, porque ofrecen miradas poliédricas, ¿no? De su época, ¿no? Cada uno eso realmente lo lleva a su terreno. Aquí, por ejemplo, don Antonio Rivero Tarabillo, pues, y entonces realmente amplía los límites de tu narración, ¿no? Hace una ardua defensa de la música celta que yo comparto. Cosa rara, por cierto, en él, pero en fin. Pues, Paco, en fin, voy a terminar ya. Y te tengo que preguntar inevitablemente por cuándo vas a publicar la gran novela española sobre el baloncesto, porque en España nadie, creo que está, hace poco te lo comenté, tan preparado como tú combinas el conocimiento baloncestístico, porque has sido un gran jugador, un gran base del Amigos de Baloncesto ahí en Chapina. En los años 70 también estaba tu hermano Miguel y tu hermano Chus, ¿no? Creo que menos tu hermano Joaquín, creo que es, ¿no? Sí. Que yo sepa no, pero los otros tres, yo he visto jugar a los tres en el Amigos. Y yo creo que, bueno, tú combinas la parte de baloncesto, y luego también has trabajado como médico en el Cala San Fernando, eres un novelista ya reputado. ¿Cuándo la vas a publicar, Paco? ¿Cuándo nos vas a dar esa alegría a tus seguidores? Tengo un cuento que se podría convertir en una novela de baloncesto. Pero vamos, me alegro que me haga esta pregunta porque Mamen niega no que yo jugara bien o mal al baloncesto, bueno, sino que niega la posibilidad de que yo alguna vez jugara. Entonces, pero bueno, me alegro de que... Yo soy testigo. Es testigo. Yo era muy chiquitito, la verdad. A lo mejor me falla la memoria, pero bueno, yo recuerdo haberlo visto en Chapina, a ti, a tu hermano Miguel y a tu hermano Chus, a los tres. Y yo, que me perdonen tus hermanos, pero mi favorito era Paco. Así que... En eso mi padre, que era un hombre cabal, pues recuerdo que venía a recogernos el entrenador a las 6 de la mañana para irnos a Almería a jugar un partido. Y yo recuerdo a las 6 de la mañana mi padre decirle al entrenador, pero hombre, no hay chavales que jueguen aquí en Sevilla, tenéis que ir a Almería. Pero con toda la razón del mundo. Claro. Entonces, en la antigua carretera... La otra punta de Andalucía, la antigua carretera, 7, 8, 9 horas y luego volver. Pues sí, quizás ese cuento lo amplíe. Yo creo que, que tú eres la persona más adecuada. Me apetece porque el baloncesto, como decía Mick Jagger del rock, ¿no? Que es solo rock and roll, pero me gusta, ¿no? Pues igual, a nosotros el baloncesto es solo baloncesto, pero nos gusta. Pues Paco, yo tengo preguntas, pero no quiero abusar de tu paciencia. Me gustaría, si quieres comentar algo, seguro que me he dejado... No, yo agradeceros a vosotros dos y a la no, ahora tenemos un pequeño turno de preguntas. Me refiero, si tú como el invitado especial quieres comentar algo de la novela. No. Cosas que yo no he comentado, que no he sabido ver o que se me ha pasado por alto. Yo creo que está bien vista la novela y bueno, aunque no acabemos ahora, pero sí agradecer vuestras palabras y sobre todo la acogida, porque yo tengo aprobadas 3 asignaturas de filología. Yo soy testigo de haber visto a Paco en algún aula de la facultad. Yo lo recuerdo. El pobre se metía en mis clases y digo, Paco, ¿qué estás haciendo aquí, por Dios? ¿Qué vas a aprender conmigo? Pero en fin, todavía mantenemos la amistad a pesar de eso, Paco. Sí, no. Bueno, pues ahora abrimos un turno de preguntas, como hay un público muy, muy letrado.
Y, en fin, que seguro que te conoce mucho, que puede aportar cosas. Pues ahora, por favor, con total libertad, quien quiera comentar algo a nivel personal, literario, humano, pues aprovechar esta ocasión que tenemos a Paco Gallardo en la Facultad de Filología. Hoy es una gran tarde para esta facultad. Paco, antes no lo comenté, lo quiero... Yo lo diría al revés, yo quería ser filólogo, lo que pasa es que empecé ya con el baloncesto como médico y ya era imposible. Hiciste bien, Paco, hiciste bien, te lo aseguro. Pues venga, abrimos el turno de preguntas. ¿Alguien quiere comentar algo? Por alusión, ha habido aquí muchos aludidos, aludidas. ¿Alguien que no quería en tu faceta de baloncestista quizá? O, no sé, ¿alguien quiera comentar algo? Turno de aludidos, alusiones. Venga, señor Correal. Recibí el libro y digo, la novela no me la voy a leer. Pues ya me la leí, eso me gustó muchísimo, pero no me la voy a leer. Y entonces empecé a leerme, que hoy lo he terminado, acabo de terminar en el patio de la facultad, de la universidad, he terminado de leer Los dos zamoranos, a Ismael y a José Antonio Zamora, ¿no? Y al revés, o sea, al leer los epílogos me entra una gana de leer la novela. O sea, me parece un ejercicio, nos hemos convertido sin quererlo, además son 49 perfiles que no se repite ninguno, ninguno. Entonces, yo creo que es una, estoy deseando, o sea, es como Rayuela, nosotros hemos hecho de palos de Rayuela, ¿no? Para volver a... Yo por eso creo, ya que lo has leído todo, cómo enriquecen el texto y el contexto. Entonces, por eso lo quería hacer así. Entonces, hay gente que le hubiera pedido también, pero la visión, me interesaba mucho lo que tú has dicho, las distintas visiones, de manera que fuera como un caleidoscopio, y que se viera la época de esa. Incluso hay gente que no estaba en Sevilla, ni en España, me parece, ¿no? Creo que con G Sí, en Perú, con G estaba en Perú, sí. Realmente eso enriquece mucho, ¿no? La Sí, época, ¿no? Y explica por qué se fue a Perú, por qué se fueron, por qué volvieron. Diego Carrasco estaba trabajando en Musical Express en Barcelona. Sí, lo comenta también en la revista, ¿no? Sí. Y bueno, sí, había gente de distintos puntos de vista, ¿no? Sí, pero realmente todo enriquece, como decía Paco, ¿no? Todo enriquece y aporta... Y bueno, está el mundo del teatro, el mundo de la pintura, está la fotografía con José Antonio Zamora, la poesía, Juan Lavillar, en fin, que están... Aquí presente, y gran poeta. Víctor, un poema, el único poema es el de Víctor. Entonces, yo creo que, vamos, que si estoy contento de la reedición es por el libro que ha hecho mi querida Charo y Miguel Ángel y por las colaboraciones. Y por supuesto la portada de... La portada es fantástica. El cuadro de Manuel. Que está en tu casa, que no se lo has Sí, comentado. sí, Está en casa. ¿no? ¿Había más manos por ahí levantadas? Venga. Pues usted comentaba que el libro se escribió en 2008, ¿no? Pero a su vez rememorando cosas del 78, si no me equivoco. Sí. O sea, a su vez, mirando hacia atrás, 30 años. Pero ahora se reencuentra con el libro de la segunda edición y me genera preguntas en cuanto a qué siente usted al reencontrarse con usted de hace ya 30 y tantos años, ¿no? Porque más de 40. Bueno, eso, lo que estoy escribiendo, me lo explico yo. Yo estoy escribiendo, he rescatado solo un personaje, que es Camus, con 65 años. Y es lo que estoy escribiendo ahora. Pero no estoy escribiendo una especie de autoficción, que es mitad verdad, mitad mentira, pero es todo lo que ha pasado desde que Camus tenía 20 años. Entonces, ahí es donde me lo explico. ¿Y esa va a ser tu siguiente novela, Paco? Sí. Y ahí es donde, si lo estoy escribiendo es por eso. Y todos mis mitos, escritores, músicos, cantantes, hasta Amy Winehouse, ¿entiendes? Todo ese mundo que, claro, en la época de Camus no existía. Camus con 20 años no pensaba que nunca se iba a morir. Cogía un tren, como dice Sabina, de esos que iban siempre hacia el norte y solo, y de pronto te encontrabas en un país, tú solo, ¿no? Un país en el que no conocías a nadie, con tu mochila y tal. Bueno, pues Camus no pensaba en ese momento en otra cosa que no fuera vivirlo.
Y eso, pues, esas son las diferencias. No sé si me he explicado. Aquí también una mano al fondo, creo, ¿no? Sí. Sí, es tú, Juan Fadrique, un colega de alemán. Ah, muy bien. Una reflexión y una pregunta. Le comento que he venido, no conocía su figura ni como escritor, pero he venido traído por el título, porque también soy vecino de la calle Feria, y digo, esta novela tiene que ser muy interesante, y yo creo que seguramente lo otro también. Ha salido también en sus palabras Almodóvar, Almodóvar no Martínez, sino el Almodóvar sevillano, que también me comentó una vez la oportunidad de hacer un viaje desde Sevilla, bueno, al contrario, desde Almería prácticamente hasta Sevilla en el coche, porque no había combinación, lo traje yo, pero me habló también que había escrito una novela de los 70 ambientada en la Alameda, que tampoco pude, su novela no te la voy a ver. Y ahora acaba de salir otra novela de Fernando Luis también ambientada en la Alameda. Sí. Es decir, que estamos, bueno, aparte de Becker, de Sarmiento, Machado, que ahí, que yo dije que es un barrio muy literario poco, vamos, se queda poco la palabra literario. Sí. En fin, la pregunta, esa era mi reflexión. Que me ha llamado mucho la atención cuando se ha referido del aspecto relevante que le motivó a la sinopsis de la novela el concierto de Bob Marley, que le llamó mucho la atención. Si podría profundizar un poquito más y matizar esa experiencia, que por qué le llamó tanto la atención. Y necesito... Sí. Bueno, lo voy a contar. La circunstancia del libro, no, ¿verdad? Yo fui solo al Estadio Olímpico de Ámsterdam, fui solo a ver el concierto. Y de pronto aparece un tipo moviéndose como un junco con el viento, con un sentido del compás que en cierto modo hasta me recordaba Camarón o el flamenco, ¿no? Y luego esa gente tocando y ese reggae, entonces para mí fue impresionante, me impresionó la imagen de Bob Marley. Me impresionó absolutamente. Y aparte el recital que dio fue espectacular. Yo tuve la suerte de que yo estaba en el césped, o sea que estaba relativamente cerca, y entonces no lo olvidaré nunca. Pasa como gente como Paco de Lucía, Camarón, son artistas de un nivel impresionante y gente que te marca, son absolutos genios, ¿no? Yo considero que Bob Marley era un genio. De hecho, en su país es Dios prácticamente. Por eso me impactó tanto. Muchas gracias. Además falleció poco después. Sí, poco tiempo después. Creo que falleció, ¿no? O sea, poco tiempo después, sí. Que 3 años después de que tú lo vieras... Sí, más o menos por ahí, sí. Muy joven, ¿no? Muy joven, sí. Más manos por ahí, no sé si... Fátima, ¿tú querías comentar algo? Yo levanté la mano al principio precisamente porque quería que nos hablaras un poquito sobre esta novela que tienes entre manos. Yo en la presentación no he querido desvelar ningún detalle porque creo que además es importante que tengamos la expectativa viva, que estamos aquí esperando a ver cuándo sale, y que contaras un poquito sobre Camus, sobre el rescate del personaje, sobre lo que va a ocurrir después, en fin, que nos dejes ahí con el continuará y deseando de encontrarla. Parte de la idea de que lo que recordamos no es verdad, es decir, entonces recordar, como decía, lo que tú eras con 20 años o con 40, muchas veces hay muchas trampas en la memoria. Y la memoria no es un cajón que abrimos y sacamos datos de ahí, ¿no? La memoria es mucho más compleja. La memoria es una lluvia de neuronas, ¿no? Cada vez que recordamos, reconstruimos. Entonces, jugar con eso, qué fue verdad, qué fue mentira, quién fui yo o no fui yo, y qué hubiera sido si me hubiera quedado en Seattle, pues eso, jugar a los otros yo, que todos los que estamos aquí pudimos haber sido, que muchas veces depende de una decisión en un segundo, pues eso me atraía literariamente. Y me atraía también para explicarme a mí. O sea, es un poquito arriesgado, lo entiendo, pero yo no quiero contar mi vida, voy a contar la historia de muchas vidas, ¿no? Pero la mía es un pretexto porque me voy a esconder mucho también. Pero el personaje sí.
Una cosa que sí, nunca lo he dicho, pero el único personaje que no es real, vamos, que no tiene una base real de la novela, aquí hay una personaje, está aquí, es Lola, precisamente, la protagonista. Lola es la que no ha existido nunca. No ha existido nunca. Pero yo conocía muchas Lolas. Que es el gran amor de Camille, ¿no? Para Sí. que la gente lo sepa. Yo conocí muchas Lolas y hay fragmentos pero no es una concreta, ¿no? Entonces los demás sí tienen un sustrato que a partir de ahí surge el personaje, ¿no? Y entonces la tentación de rescatar a todo el mundo a ver cómo es ahora, ha habido cosas dolorosas, no en relación con mi relación con ellos, sino en su vida, que no me apetece en absoluto tocarlo. ¿Y vas a retomar más personajes de la novela? No, solamente solamente. Camille. Solamente. ¿Y transcurre en Sevilla o en Alfalfa? ¿Dónde? Transcurre desde Sevilla en muchos lados, es decir, Ajá. pero es una autoficción. Así que es más jugar con el recuerdo, la memoria, o no sé. Sí, reconstruir realmente lo que... Aunque pueda parecer un poco trágico, pero 3 o 4 veces, pues yo creo que a todos nos ha pasado, yo estuve a punto de fallecer. Entonces, bueno, eso que parece, ahora tú lo rememoras, ya has tenido como 4 resurrecciones, ¿no? Una vez allí en Escocia, en Edimburgo. En fin, son cosas que tú dices, bueno, y juegas un poco con ese, ¿no? Las prórrogas que has Claro, tenido. que habría pasado, sí, ¿no? Claro, sí. Y son cosas que algunas me han pasado de verdad, las que cuento, pero de verdad, muy de verdad, que rozó. Pero bueno, entonces yo creo que todo el mundo en su vida tiene situaciones como las que yo estoy contando ahí. Yo no quiero contar mi vida, yo quiero contar la vida. Jugar un poco, ¿no? Jugar. Y dado que hoy no está aquí tu editora, ¿tienes alguna fecha posible para tenerla? Pues no lo sé, pero yo supongo que en este año, para la Feria del Libro, no sé, por ahí. O sea, para presentarla ya en la Feria del Libro, entonces la tienes muy avanzada. Para el ¿no? otoño. Sí, la tengo avanzada, pero tengo que trabajar todavía mucho. ¿Y tú eres mucho de revisar, Paco, o eres más bien de...? Sí. Yo me voy 4 o 5 días, me voy a un pueblo pequeñito, a una casa rural o un sitio, y me levanto a las 6 de la mañana y estoy hasta las 9 de la noche, y ahí lo que aquí haría en 4 meses lo hago en una semana allí, o 4 o 5 días. ¿Siempre escuchando música de fondo? Sí, un poquito de música. ¿Y qué tipo de música? Para eso más Imagino clásica. que música de rock, no. Jazz y clásico. Clásica. También. Pero en esto podría escribir un libro con las cosas que me han pasado. Cuenta. Voy a contar solamente una no voy a decir el pueblo por si alguien... Para que nadie se ofenda. Yo todas las noches, claro, iba a cenar, iba con él pensando en la novela y la corrección, y cogía el teléfono y apuntaba alguna cosa. Y me volvía un sábado y el viernes por la noche me dice una de un restaurante: mañana me vas a decir qué estás haciendo aquí. Dice, mañana a las 3 aquí. Pero enfadadilla. Digo, no sé qué habré hecho yo. ¿Pero no habías pagado algo la comida? No, había pagado. Y llega a las 3 y se viene para mí, sale, me saca del bar y dice: ¿tú qué estás haciendo aquí? Venga, di la verdad. Tú eres inspector de Hacienda. Escribir es peligroso. Escribir en España es peligroso. Esperemos que tampoco ya hay ningún inspector de Hacienda aquí en la sala. Está mi amigo Pepe. ¿Sí hay? Vaya, bueno, pero es amigo. Está mi amigo Pepe. Es amigo. Pepe, me pasó eso, me quedé. Tenemos algunos minutos más. Si alguien quiere aprovechar, preguntar sobre Hacienda, sobre impuestos, algo más. Pues entonces, Paco,
damos por terminado el acto. Gracias por estar aquí, ha sido un placer tenerte en la facultad. La facultad estamos intentando romper el muro que separa a la Facultad de Filología o traspasar el foso, traer un poquito a gente como tú de Sevilla, que también hagan que venga gente de la ciudad después de todo lo que es la gran Universidad de Sevilla, con permiso de la Olavide, ¿no? Y bueno, gracias por estar aquí, Paco. Muchas gracias a vosotros y muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias.